Radio Andújar, 92.9 FM. Enmarcado en la celebración del Día de Andalucía, la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Andújar ha presentado el anuario que recoge las ponencias abordadas en el tercer congreso de la Cátedra Blas Infante, celebrado en 2019. No hubo el año pasado con motivo de la pandemia. Juan Francisco Cazalilla, concejal de Cultura, se ha acompañado del director de la cátedra, el profesor y catedrático Miguel Ángel Chamocho, para darnos a conocer qué es lo que encontramos en ese anuario y, desde luego, algo importante, refrescarnos la memoria para que tengamos presente quién fue Blas Infante. Bien, bueno, pues en primer lugar daros a todos las gracias, la bienvenida a esta rueda de prensa. Sabéis que, bueno, que el Ayuntamiento de Andújar, del área de cultura concretamente, venimos promocionando la figura de Blas Infante desde hace ya bastante tiempo. Blas Infante, sabéis que es una figura relevante de Andalucía, que nació en Casara el 5 de julio del 85 y que fue fusilado el 11 de agosto del 36, ensayista, notario, político español, y que fue, como he comentado, conocido por su ideología andalucista, federalista, nacionalista, y que, como he comentado, bueno, pues fue fusilado durante el transcurso de la Guerra Civil. Hizo publicaciones, tiene obras como Ideal Andaluz, la obra de Costa, Sociedad de las Naciones, Motamí, el último rey de Sevilla, Cuentos de animales, La dictadura pedagógica, La verdad sobre el complot de Tablada y el Estado libre de Andalucía, Fundamentos de Andalucía, Almanzor, obras que tenemos disponibles, por supuesto, en el fondo bibliográfico de la Casa de la Cultura, que pueden ser consultadas por todo aquel que quiera adentrarse un poco más en la figura de Blas Infante y de su obra. Esta cátedra nació de un acuerdo para unar esfuerzos mediante la firma de un convenio entre el Ayuntamiento de Andújar, entre el área de cultura y la Fundación Blas Infante, cuya sede está ubicada aquí en esta casa, en Andújar, dentro de los programas que llevamos periódicamente desde el área de cultura, ¿no? Y además se ha convertido a día de hoy en una de las principales actividades que realizamos desde el área de cultura, este congreso de la Cátedra de Blas Infante, que además da cita a numerosos estudiosos de diversas materias bajo este epígrafe común que es, bueno, pues el andalucismo y poner en solfa la figura de Blas Infante. Sabéis que todos los años, además del Congreso, presentamos el anuario de la cátedra al año siguiente, y ese es el objetivo que tenemos en este momento, ¿no? Bueno, pues presentar el tercer anuario de la cátedra Blas Infante, cuyo tema, que además, aunque no he tenido tiempo en profundizar el anuario, sí que lo he visto por encima, y son temas que podrían estar perfectamente en riguroso actualidad, como es el tema del despoblamiento, de la falta de desarrollo rural, y en este caso de esa cuestión cooperativista que estamos tratando de impulsar desde determinadas fuerzas políticas, y que a día de hoy, bueno, pues está perfectamente, insisto, actualizado. Tenemos también este documento, que es una síntesis de las diferentes ponencias que se hicieron en la última cátedra, y que también lo tenemos en el fondo, por supuesto, bibliográfico para todo aquel que quiera consultarlo. Yo, sin más, dejo paso para que haga un desglose más pormenorizado, en este caso a Miguel Ángel Chamocho, que es el director de esta cátedra, y que seguramente, bueno, seguramente hablará de una forma más pormenorizada y con mayor profundidad de este anuario, que, insisto, es muy interesante y que lo disponemos en nuestro fondo bibliográfico para todo aquel que quiera consultarlo y quiera ver qué fue lo que se habló, lo que se debatió, lo que se analizó en la última cátedra de Blas Infante. El profesor y catedrático Miguel Ángel Chamocho, además el director de la cátedra Blas Infante, fue el primero en situarnos en el porqué de este anuario ahora, en qué se basa, porque lógicamente tenemos que situarnos en el tercero de los congresos de la cátedra Blas Infante, y por supuesto no faltó el momento de ensalzar la propia figura de Blas Infante, el padre de la patria andaluza. Efectivamente, corresponde hoy, cercano al 28 de febrero. Normalmente esto lo solemos realizar, la presentación del anuario, coincidiendo con la inauguración de los congresos de la cátedra, que suelen estar ligados a la fecha del 4 de diciembre de 1977. Por tanto, todos los 4 de diciembre aproximadamente es cuando celebramos el congreso de la cátedra. Por circunstancias que todos conocéis,
No ha habido cuarto congreso en diciembre de este año pasado, de 2020, y hemos tenido que esperar un poquito más para la presentación del anuario correspondiente a las ponencias que se plantearon en el Congreso, en el tercer Congreso de la Cátedra, en diciembre de 2019, sobre la temática de despoblamiento rural, cooperativismo y desarrollo rural. Blas Infante tenía en torno a 24 años cuando sacó las oposiciones a notaría. En aquel momento, con la legislación vigente, el Código Civil no autorizaba la mayoría de edad hasta los 25 años, pero él ya era notario de los 24 y tuvo que esperar un año más, a los 25 años, para poder optar a su primer destino de notario, nada menos que en Cantillana, en el norte, un pueblecito del norte de Sevilla. Fueron los años más productivos para él. Él llegó a Cantillana en 1910 y estuvo hasta 1922. Momento en el que se desarrolló, como bien sabéis, una dictadura en la que él se marchó, postuló, para quitarse un poco de medio, postuló por otra más cercana a Portugal por si tuviera que salir huyendo. Y por eso se fue hacia Huelva. Pero los años que estuvo entre 1910 y 1922 en Cantillana, allí en la notaría, cerca de Sevilla, es cuando empezó a tener contacto con el Ateneo. Y allí en el Ateneo es donde él desarrolló la mayor parte de sus postulados sociales, también políticos, que confluyeron en esta primera etapa, además de entre otras muchas obras, en el Ideal Andaluz, una conferencia que dio en la sección de Ciencias Morales y Políticas en 1914, allí en el Ateneo de Sevilla, y que después fue publicado como monografía, precisamente en 1915, con el título de Ideal Andaluz. En esa obra, que es una obra de madurez intelectual de una primera etapa en donde se consolida el problema, el gran problema de Andalucía, en donde él denuncia el gran problema del ostracismo que estaba sufriendo Andalucía, él coloca como uno de los pilares esenciales, dice, nuestro himno de Andalucía, volver a ser lo que fuimos. En ese volver a ser lo que fuimos, recupera cuáles fueron los elementos esenciales de la historia de Andalucía en donde se fraguó la conciencia andaluza. Esa conciencia andaluza, uno de sus vestigios contemporáneos está aquí, en Andújar, con aquella famosa Junta Suprema de las Andalucías que, como gobierno autónomo de facto, el primer gobierno autónomo de Andalucía, se generó, por circunstancias que ya todos conocéis, precisamente en octubre de 1835, aquí, en esta tierra, en esta ciudad. En dos ocasiones, en toda su bibliografía, citó a Andújar como el germen de la conciencia colectiva de Andalucía. Razón por la cual, en 2017, insistimos, nos desgañitamos en recuperar lo que en los años 80 había sido la cátedra Blas Infante para Andújar, porque Andújar está ligado en la historia de Andalucía a la figura de Blas Infante, porque él nos recuperó Andújar para la historia de Andalucía con aquel gobierno autónomo de la Junta Suprema de las Andalucías. Por esa razón, en 2017 recuperamos, negociando con la Fundación Blas Infante y con el Ayuntamiento, la recuperación de aquella cátedra que en los años 80 dirigió magníficamente bien y con tantos éxitos Juan Machado Grima, que fue su primer director, y al que homenajeamos en el primer congreso de la cátedra en 2017, precisamente dedicado ese año el congreso a Andújar para la historia de Andalucía. Repasando esos primeros años de la biografía de Blas Infante, nos damos cuenta que su idea andaluz lo que ha centrado fundamentalmente su preocupación es en la cuestión agraria, porque Andalucía era una tierra agraria. Decía él, ¿queréis la libertad de los andaluces? Liberar la propiedad. No hay más opción. Él se desgañitaba en denunciar cómo era posible que Andalucía, siendo una de las tierras más fértiles de toda Europa, sea a su vez una de las más pobres por el mantenimiento de un sistema de explotación liberal y burgués. Se desgañitaba. Pensemos que él está en una posición económica muy fuerte, él es notario. Su madre es terrateniente, Ginesa Pérez de Vargas. Los Pérez de Vargas tan famosos de nuestra tierra. Él podría estar perfectamente alineado con el modelo burgués. Él ha dado trabajo, ha alimentado a los jornaleros cuando su padre, como operario rural, se encargaba de contratarlo. Él repartía la guiropa. Él ha cantado el canto del Niño Dios, sobre el que se basa nuestro himno de Andalucía. Lo ha cantado 100 veces.
acompañando a los jornaleros al campo y veía cómo acudían a la explotación rural sencillamente para poder ganar un salario diario que les permitiera vivir. Él no entendía cómo el poder público no se centraba en esa realidad de la cuestión agraria en Andalucía, cómo no se reformaba la propiedad de la tierra precisamente para que los que la trabajaran pudieran ser sus propietarios. Por esa razón, el segundo y el tercer congreso de la Fundación, de la Cátedra Blas Infante, han estado dirigidos a recuperar ese pensamiento agrarista, fundamental en el ideal andaluz de Blas Infante. El segundo congreso lo dedicamos a la cuestión agraria en Andalucía y el tercer congreso, como ya se ha explicado aquí, lo dedicamos a trabajar sobre uno de los fenómenos que estamos sufriendo, quizás no tanto ni tan severamente en la provincia de Jaén, o incluso, diría yo, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, como en otras comunidades, como puede ser Aragón o Castilla y León, en donde hay un verdadero se está desangrando el ámbito rural, el mundo rural, y hay que luchar contra esa despoblación. Hay que buscar estrategias para afianzar a nuestros jóvenes para que prefieran quedarse en el mundo rural, aunque sea ganando menos dinero, pero viviendo mucho mejor, que ganando más dinero en una gran ciudad, pero viviendo mucho peor. Sencillamente porque el desarrollo profesional les obliga a llegar a esas ciudades. Esos planteamientos son los que nos han llevado a trabajar en el libro que ahora presentamos, que es el tercer congreso de la Cátedra, que se celebró en diciembre de 2019. Este tercer congreso de la Cátedra ha tenido como ejes fundamentales despoblamiento, desarrollo rural y cooperativismo, entendiendo que el cooperativismo es uno de los instrumentos precisamente de desarrollo de los ámbitos rurales. Ese modelo cooperativo tiene que ser capaz de sujetar a nuestros jóvenes para que inviertan su capacidad y su potencialidad intelectual precisamente en su tierra. Vertebramos dos aspectos fundamentales dentro de este congreso, que fue el primero sobre despoblamiento y políticas de desarrollo rural, en el que contamos con un especialista en la comarca de Segura, David Avilés, que ha trabajado en el desarrollo de Puente Géname, uno de los pocos municipios que sigue creciendo en la provincia de Jaén. Y nos contó su experiencia y le pedimos que por favor nos la dejara por escrito para que pudiéramos aprender de dicha experiencia. Nuestro siempre fiel y leal compañero de trabajo en este marco del Congreso de la Cátedra, que es nuestro buen amigo Juan Vicente Córcoles, siempre nos aporta, gracias a su riqueza intelectual, pero también a su riqueza fotográfica, porque tiene una verdadera biblioteca fotográfica, nos ha hecho un magnífico estudio sobre cómo se ha ido vaciando, qué edificios emblemáticos en el siglo XIX y el siglo XX han ido quedando vaciados. Hay toda una proyección fotográfica precisamente de ese Jaén vacío, no Jaén como ciudad, sino Jaén como provincia. En fin, mi humilde aportación siempre como director de la cátedra en este caso es preocuparme en por qué se crearon los poblados de la Quinterilla, de los Villares, de la Ropera y por qué hemos permitido que hoy sean una residencia de ancianos al aire libre. Esa preocupación como entidades locales autónomas, qué giro se le puede dar en función de la experiencia histórica que hemos tenido. Yo considero que aquella política del franquismo fue hoy por hoy un fracaso, pero que en todo caso es una herencia que tenemos que articular qué hacer con esas entidades locales autónomas que solo son un problema o fueron un problema para los ayuntamientos matrices porque había que gestionar toda aquella población en todo tipo de servicios. Dentro del segundo apartado, cooperativismo y desarrollo rural, o qué políticas se pueden realizar desde las cooperativas para desarrollar el ámbito rural, pues nos hemos centrado fundamentalmente en nuestra fuente de riqueza. Nuestra fuente de riqueza es el sector agropecuario, agroalimentario y el sector oleícola. Y ahí le pedimos a dos de los grandes especialistas, precisamente al director que fue del congreso de ese tercer congreso de la cátedra, Manuel Parras Rosa, quien fuera rector de la Universidad de Jaén y presidente del CES provincial, para que nos hablara precisamente de líneas estratégicas para que a través del sector agroalimentario pudiera desarrollarse el modelo cooperativo. De la misma manera le pedimos a Adoración Mozas Moral, catedrática de Economía de Organización de Empresas de la Universidad de Jaén, que nos hiciera la misma perspectiva, pero en el ámbito internacional. Son dos fantásticos estudios con muchísimo aparato
estadístico para que podamos comprender cuáles son las potencialidades, en este caso fundamentalmente de nuestra tierra de Jaén, con nuestra riqueza, con nuestro oro verde. En tercer lugar, dentro de este bloque, le pedimos a una profesional del ámbito de la empresa que nos hablara de cómo mejorar la gobernanza de las cooperativas. Es el caso de Trinidad Vázquez Ruano, que nos habló sobre el Consejo Rector de las Sociedades Cooperativas y los principios del buen gobierno. El séptimo y último trabajo, siempre ligado a nuestra riqueza literaria y que tanto y tan buenos desarrollos literarios, de ensayos, de novela, de poesía y de obras de teatro ha generado el ámbito rural. Le pedimos a nuestro buen amigo Juan Carlos Toribio que, con nombre de mujer, hiciera algunas reflexiones históricas sobre la literatura rural, el mundo rural, en obras como La Gaviota de Fernando Caballero, La mujer rural y el andalucismo, o los modelos de mujer versus modelos de nación. En total ha sido 7 ponencias de los 10 intervinientes que tuvimos, porque hubo distintas mesas redondas en las que participaron personalidades del modelo cooperativo liturgitano, pero que por circunstancias no pudieron o no tuvieron la capacidad para aportarnos sus valoraciones, pero creemos que aquel tercer congreso de la cátedra fue un éxito por la dirección también en parte de Manuel Parra Rosa y creemos que lo vertebramos dignamente en este tercer volumen correspondiente a 2020 del anuario de la cátedra Blas Infante. Termino y, como bien ha dicho el concejal de Cultura, Juan Francisco Cazalilla, aquella famosa y trágica noche del 10 al 11 de agosto de 1936 en el que fue asesinado, decimos algunos, Blas Infante, sus últimas palabras fueron «Viva Andalucía libre». Como estamos homenajeando el Día de Andalucía, diremos «sea por Andalucía, por España y por la humanidad». Muchas gracias. Radio Andújar, 92.9 FM.